En ocasiones veo caídas. ¿Ah, sí? Es que Bruce Willis es un tipo duro, él no ve caídas, y si las ve, nunca tiene miedo. Pero en general la gente sí tiene miedo, y a veces, la mayoría de las veces, es un miedo infundado. Que no tienes motivos para tener miedo, vaya. Ni cuando veo caídas. Ni cuando ves caídas. ¿Te acuerdas del miedo a quedarnos sin papel higiénico cuando vino la pandemia? Nos daba igual si no teníamos para comer, pero ojo, aunque no comamos, que no nos falte para limpiarnos el c***. ¿Y de dónde vino ese miedo? Del rumor que empezó a correr en los medios de información. Enseguida te daré 3 claves para mejorar tu psicotrading y tu rendimiento en la bolsa, pero primero deja que te cuente una anécdota. Mira, la semana pasada fui a un supermercado y según entraba yo salía un hombre mayor con una garrafa de 5 litros de aceite en cada mano. Cuando terminé mi compra, otro señor mayor salía con otra garrafa. Eran sus únicas compras, aceite. Van a tener aceite de girasol para freír, engrasar bisagras, repeinarse la calva, apenas tenían pelo, y hasta bañarse en aceite al estilo de Cleopatra, solo que esta decían que se bañaba en leche de burra. ¿De dónde viene la psicosis por el aceite? De nuevo, de los medios de información, el 60% del aceite que se consume en España se produce en Ucrania, a la que Rusia está destrozando en una guerra que nadie entiende. Y aunque el 40% restante no venga de Ucrania, y aunque haya aceite almacenado de meses atrás, el miedo que nos meten los medios de información nos hace comprar aceite al precio que sea. A 12,48 euros estaba la garrafa de 5 litros. Yo tenía que comprar, pero me negué a pagar a precio de aceite de oliva por el aceite de girasol. El miedo. ¡Buh, te asusto! ¡Buh, te asusto, te asusto! ¿Qué peligro tiene el miedo? Y este chaval rapero también. Imagínate. Si 4 titulares nos hacen comprar papel higiénico o aceite, piensa en qué efecto pueden tener sobre nosotros y nuestras inversiones esos titulares. ¿Que viene el lobo? ¿Conoces el cuento del pastor mentiroso? Pues eso, una de las formas de ver el miedo es mediante un índice disponible en forma de gráfico, el VIX. Ojo, no lo confundas con el Vicks Vaporub, que este es igual de útil pero para cuando te resfrías. Espacio patrocinado por Vicks Vaporub. Se considera al SP500 como el indicador de la salud del mercado estadounidense y al VIX como el termómetro que mide esa salud. Lo calcula y publica el CBOE. El VIX, también llamado índice del miedo, mide la volatilidad del índice SP500 basada en el precio de las opciones del mismo, es decir, basada en los contratos de opciones que toman los precios del Standard & Poor's 500, un índice ponderado de capitalización bursátil de 500 empresas de Estados Unidos. En este vídeo tienes una breve explicación de qué es un índice bursátil. Las opciones le dan al inversor el derecho, pero no la obligación, de operar en el SP500 a un precio determinado antes de una fecha de vencimiento fija. Por eso este índice nos muestra un sentimiento anticipado a unos días. El precio de las opciones se considera una buena medida de la volatilidad, ya que si algo le afecta al mercado, los inversores tienden a comprar acciones, lo que provoca que suban los precios. Lo que a nosotros nos importa es que en periodos de incertidumbre el VIX sube y la bolsa baja. Y al revés, cuando la bolsa sube tranquila, el VIX permanece bajito. Si miras su gráfica verás que es como un oscilador, en azul. Normalmente se mueve en torno a un valor de entre 10 y 25, mientras que el índice SP500 va subiendo poco a poco. Pero cuando los picos del VIX suben por encima de 30, ojito, la volatilidad en esos momentos se dispara y la bolsa baja. Este eje de precios es logarítmico. Si lo indicamos en forma porcentual veremos mejor que las subidas picudas del VIX, en azul, coinciden con bajadas en el índice SP500. Te dejo en el primer comentario un estudio de Schroders.com sobre el VIX y la actual situación provocada por la guerra que ha iniciado Rusia en Ucrania. Verás esta gráfica súper interesante, que muestra la rentabilidad media del SP500 un año después de que el VIX alcance tal valor. Si nos fijamos en la barra de la derecha vemos que si el VIX pasa de 33,5, la bolsa sube por encima del 25%. El 3 de marzo el VIX ya pasaba de 35. ¿Cómo calcular el VIX? Vale, ¿y cómo calculamos el VIX? Como te decía, el VIX se calcula en tiempo real utilizando los precios de las opciones del SP500, entre las que se incluyen las opciones estándar del CBOE SP500, que vencen el tercer viernes de cada mes, así como las opciones semanales del CBOE SP500, que vencen todos los viernes. Para que una opción pueda ser utilizada en el cálculo del índice VIX, debe tener una fecha de vencimiento comprendida entre 23 y 37 días. El cálculo del VIX implica unas operaciones matemáticas muy farragosas, truculentas que diría mi profesor de cálculo de estructuras, aunque no es necesario que las entiendas. Mira, por ejemplo, en este gráfico de investing.com vemos a la vez el SP500 con el índice VIX. Con velas rojas y verdes ves el índice SP500 y en la línea morada ves el VIX.
Si te fijas, donde el VIX tiene unos picos altos, vemos que el SP500 ha caído. Aquí también otro pico, otra bajada en el índice, otro pico más grande, bajada continua. Vamos atrás en el tiempo, vemos picos, bajadas, picos, bajadas, picos, bajadas, bajadas en el VIX, que se corresponden con subidas en el índice. Zona estable en el VIX, que se corresponde con subidas en el índice. Podemos cambiar el eje Y de la derecha, está en porcentaje, lo pasamos a escala logarítmica, vemos arriba el valor del SP500 y abajo el que nos interesa, el valor del VIX. En este momento no llega a 23. Hace 2 días decíamos en el último vídeo que podíamos operar con los índices. ¿Y con el índice VIX? Pues también, es decir, podemos comprar y vender volatilidad. Como pasa con todos los índices, cuando operas en el VIX no estás operando con un activo directamente porque no existe algo físico que comprar o vender. Así que, como dijimos hace 2 días, puedes operar también en el VIX mediante productos derivados diseñados para monitorizar el precio del índice de volatilidad. Puedes utilizar CFDs para abrir una posición sobre el movimiento del VIX u operar con CFDs sobre futuros y fondos cotizados, ETFs, del VIX. Trading de CFDs sobre el VIX. Cuando operas en el VIX mediante CFDs, acuerdas intercambiar la diferencia del precio entre cuando abres la posición y cuando la cierras. Cuanto más se mueva el VIX en la dirección que has predicho, más beneficios obtendrás. Y cuanto más se mueva en tu contra, mayores serán tus pérdidas. Operar largo o corto en el VIX. Podemos abrir operaciones largas o cortas en el VIX. Cuando abres una posición en el VIX, puedes realizar las dos acciones, ir largo o ir corto. A quienes operan volatilidad no les interesa si el precio del SP500 sube o baja, ya que pueden obtener beneficios en ambas situaciones. En cambio, sí les interesa si el mercado es o no volátil. Abrir una posición larga en el VIX. Los que van largos en el VIX son los que esperan que la volatilidad aumente y el VIX suba. Ir largo en el VIX es una posición popular en tiempos de inestabilidad financiera, cuando existe mucha presión e incertidumbre en el mercado. Por ejemplo, si crees que el SP500 va a caer rápidamente debido a un comunicado político, podrías ir largo sobre la volatilidad abriendo una posición de compra en el VIX. Si aumenta la volatilidad, tu predicción será correcta y obtendrás beneficios. Sin embargo, si tomas una posición larga y no se produce volatilidad en el mercado, tu posición sufrirá pérdidas. ¿Y si vamos cortos en el VIX? Cuando abres una posición corta en el VIX, esperas que suba el valor del SP500. Se opera corto sobre la volatilidad cuando los tipos de interés son bajos, cuando existe un crecimiento económico moderado y baja volatilidad en los mercados financieros. Si el SP500 sube, es probable que el VIX caiga y podrás obtener un beneficio. Sin embargo, ir corto sobre la volatilidad tiene un riesgo grande, ya que si esta sube, la pérdida es potencialmente ilimitada. En realidad esto pasa siempre que se operan cortos. Las pérdidas pueden ser infinitas. Aunque el VIX solo mide la volatilidad del SP500, se suele utilizar como un referente para todo el mercado de valores de Estados Unidos. También existen otros índices de volatilidad como son el VXN, el RVX y el VXD, pero el VIX es el más famoso y utilizado. Claves. Cuando el VIX es alto es momento de comprar. Cuando el VIX es bajo, presta atención. Esta es una de esas leyes de los mentideros de la bolsa que muchas veces se cumple. Como ya habrás observado, cuando el VIX alcanza su máximo normalmente la bolsa ha caído tanto que presenta buenas oportunidades de compra. De esto te hablé en el vídeo en el que te mostraba el secreto para ganar en los mercados. Operar el VIX, corto o largo. También puedes dejar al margen las acciones y operar en el índice VIX a través de productos derivados como CFDs o ETFs. No es algo que yo haya hecho, así que no te lo recomiendo. Pero que sepas que tienes la opción si te van las emociones fuertes. Ojito como siempre a los medios de información. Tanto si operas acciones como si operas índices, ojo a los titulares catastrofistas, porque harán que la bolsa baje, tanto los índices como las acciones, pero a la vez harán que el índice VIX suba, si es que prefieres comprar volatilidad. Puede que hayas llegado a este vídeo por casualidad o que te lo haya recomendado alguien. ¿Has aprendido algo? ¿Te ha hecho pensar? ¿Crees que ahora mejorarán tu trading o tus inversiones?
Entonces comparte este vídeo con alguien a quien aprecies. Si no estás de acuerdo con lo explicado o quieres que tratemos en otro vídeo un tema en concreto, dímelo en los comentarios y te responderé lo antes posible. ¿Te vienes al próximo vídeo?